Cuando pensamos en océanos y mares, siempre los relacionamos con los múltiples azules, tortugas, peces, delfines y tiburones. Pero hay organismos de los cuales hablamos muy poco y son organismos de gran importancia. El día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante donde vamos a hablar de los nidiarios. Y para eso tenemos justamente a la bióloga Alexia, quien nos trajo un invitado bastante especial que va a hablarnos de todo este tema tan interesante. Alexia, bienvenida, muchísimas gracias, bienvenido. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sí, así es. Bueno, el invitado que les traigo el día de hoy es biólogo, al igual que yo. Tiene una muy extensa trayectoria trabajando con diferentes organismos marinos, eh, principalmente los nidarios. Me da mucho gusto tener este invitado hoy porque tengo ya muchos años de conocerlo y fue mi profesor durante mi formación como bióloga. Entonces, muchas gracias, José Luis Tello, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme. Es un placer siempre compartir toda la información que hemos ido acumulando, la experiencia y que se haga divulgación científica para que la gente sea más empática con el trabajo de los científicos y conozca más el mundo, porque a veces parece que son dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir platicando y compartiendo todo en el momento para conocer algunos de los organismos marinos y de la experiencia que he ido acumulando. Muy bien, profe. Pues platíquenos, el tema de hoy son los nidarios. Y para aquellos que no están muy familiarizados con este término, pues empecemos explicando qué son los nidarios, dónde los encontramos y con qué otros nombres nos va a resultar más familiar asociarlos. Mira, primero, nidarios, pues bueno, realmente no nos diría mucho, ¿no? Si hablamos de nidarios y definimos la palabra. Pero vamos a pensar que es dentro del grupo de los animales. Y siempre cuando pensamos en animales, pues vamos a pensar en un organismo que corre, que puede depredar, que come plantas, que se mueve. Sin embargo, conforme nos vamos yendo más abajo en la línea evolutiva del árbol de los animales, vamos viendo que es más difícil definir lo que sería un animal. Entonces, nosotros cuando llegamos a la base, a lo más básico serían las esponjas, ¿no? Y las esponjas, y bueno, las esponjas son animales, pues sí, son animales también, así como las esponjas, algunas de las esponjas que utilizaban de baño, ¿no? Y después del siguiente grupo serían los nidarios. ¿Quiénes son los nidarios para ubicarlos? Las medusas, que yo creo que es más fácil que las ubiquen y los corales. Aunque y las anémonas a lo mejor es un poquito más complicado, pero si relacionamos que las anémonas con el pez payaso, creo que ya nos da un poquito de sentido, ¿no? Y también siempre es un referente, aunque ya es una película viejita, la de Buscando a Nemo, que se hacía en un arrecife y ahí veíamos los corales, veíamos las anémonas, de hecho, Nemo vivía en una anémona y entonces esos son los nidarios. ¿Por qué les llaman nidarios? Y nidario viene de un término que hace referencia a unas células, a unos organelos más bien de unas células que son como arpones diminutos. Y esos arpones diminutos que son los nidocistos se utilizan como agujas y tienen veneno. Y con eso capturan a sus presas. Por eso es que son nidarios. Pero son animales dentro de todo este grupo, a pesar de que su movimiento sea muy lento, pero sí tienen boca. Estos ya tienen sistema nervioso, son los primeros que tienen sistema nervioso. O sea que van a reaccionar a todos los estímulos externos, así como nosotros. Pero todos no tienen ojos, no corren. O sea, cuando mucho nadan como las medusas, y eso sí se le llama nadar, ¿no? Bueno, que a veces nada mejor que algunos biólogos que yo conozco. No sé si con eso podríamos entender ubicar a los nidarios dentro del grupo de los animales donde estamos nosotros también. Sí, realmente creo que fueron ejemplos bastante claros y más cuando mencionó a Nemo, porque bueno, cuando uno es chiquito recuerda a Nemo tratando de decir justamente dónde vivía, ¿no? Okay. You live in what kind of home? In an anemone. Anemone.
Okay, okay, don't hurt yourself. Welcome aboard! ¿No? Que le costaba trabajo y pues uno nada más piensa así como, ah, pues sí, como que son algas, como que son algo, pero no sabemos qué tipo de organismos son realmente. Entonces, con todo el ejemplo que usted nos acaba de dar, desde su funcionamiento, cómo cazan y todo esto, pues yo creo que nos queda más que claro. Y me gustaría preguntarle, ¿por qué estudiar a estos nidiarios, ¿no? ¿Qué información nos pueden brindar? Mira, yo te voy a platicar tal vez haciendo como una anécdota, ¿no? Pues yo nací viendo los videos de Jacques Cousteau. Y yo creo que, digo, están ustedes muy jóvenes, pero yo creo que han oído hablar de Jacques Cousteau. Y de hecho, Jacques Cousteau cumple años el 11, bueno, ya falleció, pero cumplía años el 11 de junio, igual que yo, o sea que casi casi ya estaba destinado a que yo me dedicara a cosas marinas. Y entonces, pues obviamente todos los que queríamos ser biólogos marinos en esa época, porque nos llamaba mucho la atención. En la universidad, ahí en la FES Iztacala, donde también estudió Alexia, este, ahí había un profesor bueno, hay un profesor Horta Puga, que él trabaja también corales, trabaja los nidarios, y realmente era lo único que había de cosas marinas. Y ya cuando empecé a estudiar los corales y ver que los corales son organismos, algunos de ellos, que forman arrecifes, esas montañas submarinas como donde vivía Nemo, y que son de los ecosistemas más diversos que hay. O sea, prácticamente en un arrecife puedes encontrar casi todos los grupos pues de seres vivos incluso, ¿sí? O sea, porque hay bacterias, virus también. Y entonces, el estudiarlos, bueno, como un organismo tan pequeño que puede ser de milímetros y que puede formar un esqueleto que sería como una roca. Incluso el coral rojo es esqueleto de unos tipos de corales. Y todas esas rocas que van creciendo unas arriba de otras y cuando van muriendo van dejando estos esqueletos, van formando un edificio que son las construcciones más grandes hechas por un ser vivo. La gran barrera arrecifal australiana mide más o menos como unos 2000 kilómetros de largo por unos 200 kilómetros de ancho, más grande que muchos países. Es la construcción más grande hecha por un ser vivo. Entonces ellos forman toda esa construcción como si fuera un edificio y obviamente ya viendo el edificio, pues van todos los inquilinos, ¿no? Peces, estrellas de mar, crustáceos como las langostas, los cangrejos y bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y entonces ya estando juntos empieza a haber mucha relación entre ellos. Algunos se comen, algunos les dan servicio como los peces, estos limpiadores o cangrejos limpiadores. Algunos les dan hogar como el pez payaso que estábamos hablando hace un momento. Y otros pues van a servir de comida también, ¿no? Saben todas las relaciones y entonces forman uno de los ecosistemas que son más estables, más diversos y pues bueno, no sé, ¿por qué no? Sería la pregunta al revés, ¿por qué no estudiarlos? Si es una maravilla, cuando nosotros nos metemos al mar, lo que queremos es ver cosas. Si nos metemos en el océano a medio océano, digamos, pues no veríamos nada. Nada más azul, azul, azul para todos lados. Y si buceamos para arriba, para abajo, para todos lados, azul, y si nos vamos más abajo, ya ni veríamos, ¿no? Pero si vamos a un arrecife, puedes encontrar toda la vida de todas las formas, de todos los colores, todos los patrones que te puedas imaginar. Entonces, el estudiarlo es fascinante. Entonces, de todo lo que tú te imagines, pudiera salir un estudio. Entonces, ahora que se habla más de biodiversidad, pues bueno, qué mejor ejemplo que un arrecife de coral que también tenemos en nuestro país, ¿no? Que esa es la ventaja, que los tenemos nosotros en nuestras costas. Claro, me parece una explicación súper completa y quisiera rescatar algo que dijo, la Gran Barrera Arrecifal de Australia. Y es que en los últimos años se ha estado hablando mucho sobre el famoso blanqueamiento del coral y la relación que tiene, usted ahorita nos dirá bien, si es una consecuencia del calentamiento global. ¿Y por qué es importante abordar este tema? ¿Por qué es importante y preocupante la tasa de crecimiento del blanqueamiento del coral? Ok, mira, los nidarios en general, medusas, anémonas, corales,
Son organismos carnívoros principalmente. O sea, no son así, aunque nosotros no veamos que se muevan mucho ni nada, cualquier cosita que los llegue a tocar pequeñito y que se lo puedan comer, se lo van a comer. O sea, son depredadores voraces. Pero conforme ha avanzado la evolución, algunos de ellos han tenido la fortuna de hacer una relación simbiótica mutualista, o sea que los dos van a recibir beneficios con microorganismos que viven dentro de sus células. Y esto le va a dar una capacidad no nada más de alimentarse de manera heterótrofa, depredando, comiendo plancton, comiendo peces, sino también le va a dar la capacidad de una alimentación o una nutrición autótrofa, como las plantas. Entonces, mucho del colorido que vemos de los corales es porque tienen esos microorganismos dentro de sus células que les llamamos zooxantelas. Son varias especies, ¿sí? También les llaman microalgas en general. Y esto, como los cloroplastos de las plantas, van a realizar la fotosíntesis. Nada más que son microorganismos que pueden salir del coral y entrar al coral. Incluso no nada más en el coral, hay anémonas, hay medusas que también llegan a tener, y otros grupos que no son nidarios, que pueden llegar a tener relaciones muy parecidas. Entonces, cuando estos reciben un resguardo, y este resguardo, las hojantelas que ven dentro del coral, todo lo que el coral, cuando empieza a capturar sus presas y desecha, le van a servir como materia prima para la fotosíntesis, para hacer todos sus aminoácidos, sus lípidos, para poder construir su cuerpo, para poder sobrevivir. Pero es tanto lo que produce porque está en una condición, digamos, como si fuera un cultivo, que lo saca hacia afuera. ¿Ahí a dónde está hacia afuera? En la célula, el citoplasma de la célula del coral. Y entonces el coral aprovecha ese alimento. Entonces ya es tan estrecha la relación que más del 90% de la nutrición que recibe el coral es por las hojantelas. Bueno, ¿qué pasa si el coral está en estrés? Porque la temperatura puede elevarse o puede bajarse demasiado. Y entonces lo que pasa es que el coral entra en estrés, la zooxantela también entra en estrés y empiezan a no funcionar bien todo este sistema. Y eso, no sé, has oído hablar de los antioxidantes. Entonces es para tratar de neutralizar todos esos sustancias reactivas que se producen. Entonces, todas esas sustancias reactivas que se producen empiezan a dañar al coral. El coral con esos algunos antioxidantes puede de alguna manera ir mediándolo. Pero llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Ya no. Y van para afuera. Y entonces, si salen las hojantelas, ¿qué pasa? Pierde su color también y es lo primero que vemos y eso es lo que llamamos como un blanqueamiento. Realmente no es una enfermedad, sino es todo un proceso de que los dos están mal, se están sintiendo mal, porque el agua está muy fría o está muy caliente, porque también hay blanqueamiento porque se enfrían. Y entonces lo que vemos es un organismo prácticamente transparente y vemos a través de su cuerpo. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos el esqueleto. El esqueleto está hecho de carbonato de calcio y es blanco. Entonces, por eso lo vamos a ver blanco. Pero ese es el blanqueamiento. El coral sigue vivo, pero ya, no, ya perdió sus hogantelas que le van a dar alimento. Van a servir como filtro, porque si les da el sol es como, imagínate, tú vas a la playa y imagínate que te quitaras toda la ropa y te quedas así en el sol y no te puedas mover. ¿Qué te pasaría? Te quemarías, ¿no? Entonces lo pasa lo mismo a los corales. Entonces, si tú estás así y te tapas, pues ya no hay problema. Al tener las hojantelas también les sirven de filtro. Entonces, es una asociación evolutiva muy, muy, muy estrecha y cada uno depende del otro para sobrevivir. En los últimos años hemos visto que va elevándose la temperatura poco a poco. En este abril, que fue la última vez que consulté las gráficas de temperatura, estaba 0,05 menos del año pasado. O sea que digamos que no se calentó tanto, pero sigue estando por arriba de lo más caliente, del registro más caliente que ha habido
en toda la historia. O sea que estamos hablando de que cada vez se sigue calentando y calentando y calentando más. ¿Qué pasa? Que cuando hay un, una temporada en donde prácticamente está al límite, 28 grados, y empieza a subir 29, empieza a subir 30, más de 30, y el coral entonces empieza a expulsar sus antenas. Si eso es mucho tiempo, pues pierde su alimento y prácticamente muere de hambre. Aunque pueda cazar, ya no es tanto lo que puede tener de alimento y prácticamente el coral termina muriendo. Y lo que nosotros vemos después son también esqueletos blancos, pero ya sin tejido. Y vemos la evidencia de que todos los organismos que murieron. Y eso, pues obviamente está relacionado con los cambios globales, no nada más la elevación de la temperatura, pero mucho se refleja en el cambio climático cuando se eleva la temperatura y que nosotros vemos que estos corales, que son los principales constructores, sufren, mueren, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es como si empezáramos a demoler el edificio donde estamos viviendo, y bueno, pues como pasó en el temblor, ¿no? Y todos para afuera, ¿no? Y si ese edificio se cae, pues entonces ya no habría toda la vida que está en ese momento. Soy medio catastrófico, pero tristemente es lo que pasa, ¿no? O sea, los ecosistemas han soportado y siguen soportando, pero va a llegar a un límite, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, hay que seguirlos disfrutando mientras los tengamos, ¿no? Y esperemos que algunos de ellos aguanten un poquito más. Y tratar de seguir cuidándolos, ¿no? Porque al cuidarlos a ellos, pues también nos cuidamos a nosotros, porque ahorita con todas las relaciones que comentó, pues no son muy diferentes a nosotros, ¿no? Nosotros también buscamos alimento, cuando nos enfermamos, pues nos vemos, ay, que te ves pálido, ¿no? O sea, cuando sentimos calor, buscamos la forma de protegernos contra el sol y todas estas cuestiones. Entonces, realmente es buscar también esa empatía con respecto a los organismos con los que no convivimos todo el tiempo pero que son muy importantes, ¿no? Y como se ha hablado, o sea, muchas veces hablamos de los árboles, pero las cuestiones, en este caso los nidiarios, serían los que también tienen una gran importancia en la parte de la limpieza del medio ambiente, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí va a ser una pregunta, pero se la dejaré a Ale. Me gustaría como continuar con el tema antes y preguntarle, ¿cómo podríamos nosotros cuidar de ellos? Mira, si nosotros hablamos de cambios globales, es muy complicado ver qué podríamos hacer para cambiar y tratar de retroceder eso, porque sería prácticamente cambiar nuestra forma de vida. O sea, usar menos la tecnología, que obviamente está, digo, se oye contraproducente, ¿no? Porque ahorita lo estamos utilizando y nos ayuda para poder tener estas charlas y difundirlo hacia todos lados. Pero el que esa tecnología funcione, pues obviamente se requieren recursos. El que nosotros sigamos creciendo como especie, más de 7.000 millones de personas, prácticamente creo que llegaron a los 8.000, ya llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo, pues todos vamos a requerir comer, vamos a requerir, bueno, y descomer. O sea, entonces todos esos desechos también van al agua. Necesitamos vivienda, necesitamos ropa, y todo eso, pues, va a ser cambios, ¿no? Y hablo de cambios globales porque el cambio de uso de suelo. Estamos en un lugar que era un lugar natural, pues ahora van a haber viviendas, van a haber escuelas, van a haber hoteles, van a haber muchas cosas, ¿no? Digamos que esta es nuestra forma de vida. Pero aterrizándolo un poquito más abajo y tratar de ayudar, aunque sea un granito de arena, que eso funciona, pues primero tratar de no dañarlos físicamente, digamos que sería lo principal. Si nosotros vamos como turistas a cualquier lugar, no nada más a los arrecifes, pues tratar de preservarlo lo mejor posible. Es importante que siga habiendo el turismo, porque si no lo conoces, no lo vas a tratar de cuidar, porque nadie va a cuidar algo que ni siquiera sabe que existe, ¿no? Entonces, eso es importante, pero tratar de dañarlo sería mucho mejor. Nosotros si vamos a bucear, tratar de no tocar a los organismos, tratar también de no tirar basura, eso, no sé, yo creo que es lo principal que siempre dicen.
No debemos tirar papeles en la calle, no debemos tirar basura, no debemos tirar los famosos popotes, que como hicieron una propaganda exagerada de los popotes, pero yo digo, pues es que, ¿cómo? Porque hay un popote en el mar, ¿no? O sea, no es el popote, sino somos nosotros que lo tiramos. Generar menos basura. Desgraciadamente, cada vez para hacer un comercio y que se siga aumentando ese valor agregado, es en lugar de tener, ya han visto, ¿no? Que en lugar de tener una naranja, pues una naranja pelada en un envase, ¿no? Entonces ya sacas la naranja y tiras el envase. Entonces todos esos envases pues van generando más basura. Entonces podríamos ser como que también consumidores em, eh, más amigables con el ambiente y tratar de consumir cosas más naturales que tengan menos empaques, tratar de generar menos basura. Cuando vamos a los lugares, pues tratar de respetar estas reglas. Digamos que como individuo podemos poner granitos de arena y como sociedad, este tipo de pláticas de divulgación, pues sería hacer conscientes para tratar de ser una sociedad que sea más amigable y más respetuosa con toda la diversidad. Por eso te digo, es complicado porque no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una familia, no estamos hablando de una localidad, estamos hablando de toda la especie humana, todos los humanos que existimos podríamos llegar a hacer un cambio si estamos conscientes de que todas nuestras actividades puedan a producir un cambio. Entonces, sentir que esta actividad que estoy haciendo, si va a dañar, pues mejor no la hago o la hago de una manera más respetuosa, ¿no? Digo, es complicado mencionarlo, ¿no? Pero creo que iría por ahí la parte de cómo cuidar mejor nuestro ambiente. Yo creo que como menciona es complicado, pero hoy en día creo que nuestras generaciones también son un poquito más conscientes de esta cuestión del cambio climático y es bueno también recordar que todo, como dice, todo se ocupa, pero ser un poco más empático y más consciente del consumo, ¿no? Por ejemplo, en las playas, que se pueda ahora sí que prohibir el uso de ciertos plásticos, de ciertos desechos, que no se pueda ingresar con ellos, porque luego van las familias con el picnic, toda la cosa pero nunca lo recogen. Se termina yendo, llegan las olas y se lo lleva todo al mar. Y hace poco tuvimos, ¿verdad, Ale, la plática con, en cuestión a las tortugas? Y es cierto, o sea, luego pasa que las bolsas de basura se las comen, las tortugas eran las que más igual se comían los popotes, se quedaban atoradas en estas como cositas que tienen las cervezas o los refrescos. Entonces, yo creo que es bueno que lo mencione porque son pequeños cambios, pero que si todos los hacemos, puede haber una prevención, ¿no? De más muertes de animales marinos, del cuidado ambiental y demás. Sí, así es como mencionas. Fíjate, las tortugas se comen las bolsas porque comen nidarios. En una etapa de su vida, una buena parte comen medusas. Y entonces ven una medusa y ven una bolsa, pues son muy parecidos, digo, a la vista de ellas, ¿no? Digo, no conocen una bolsa. Ven algo transparente que está flotando, pues es una medusa y me la como. Y entonces, eso sería. Y lo de los microplásticos que está muy de moda ahorita que buscan microplásticos y lo encuentran ya hasta dentro de las células. O sea, ya no estamos hablando que están dentro del tracto digestivo de los organismos, sino hasta dentro de las células. Entonces, y hay microfibras de todo lo que lavamos y tiramos de nuestra ropa, pues también se van acumulando. Y hay un límite, ¿no? Un límite. Si nosotros tiramos un papel, no hay problema, pero si tiramos 1000 papeles, pues entonces empieza a ser un problema. Entonces, igual, nosotros si vertemos más cosas y más cosas y más cosas, pues ahorita por eso ya estamos viendo problemas más grandes cada vez y como dices, hay que ir de turistas y pues no tienen que tirar cosas, ¿no? O sea, te puedes llevar lo que quieras, nada más regrésalo, no lo tires. Creo que eso sería, empezando por algo tan sencillo que siempre se ha dicho, pero hay que empezar haciendo eso. Digamos, vamos a empezar por eso, hacemos un compromiso, no tiramos de un papel y si lo encontramos alguno, lo levantamos.
De hecho, a lo mejor Alexia se ha de acordar que siempre les decía, a mi grupo quiero que sea el grupo más limpio, no quiero que sean cochinos, así les decía. Y entonces, si los veo tirando un papel, van a levantar todos los papeles que hay en el salón. Y si cuando se Y es vayan, no cierto. dejen ninguno, ¿no? Y levanten, si pueden, levanten uno. Y siempre en nuestros salones, yo empecé por que por lo menos mi salón y mis alumnos sean limpios, ¿no? Entonces, ya ese fue un granito de arena. Claro, y sí, es muy cierto, ¿eh? Incluso cuando fuimos a la práctica de campo en la playa también, ¿eh? Si los veo tirando una basura, le limpian toda la playa. Es muy cierto. Y creo que este es un tema súper interesante que la gente que nos esté viendo, seguramente habrá una persona al menos que le llame la atención este tema y diga, a mí también me interesaría ser biólogo marino. Pero creo que la pregunta que seguramente se estarán haciendo es, ¿cómo estudiamos a los nidarios? ¿Qué herramientas tecnológicas existen hoy para poder estudiarlos? Híjole, es un mundo, ¿no? O sea, ahí algo bien importante es que siga manteniéndose esa curiosidad. No nada más para los biólogos, pero digo, los biólogos deben de tener esa curiosidad, deben de tener siempre, o sea, siempre preguntarse el porqué de cualquier cosa y tratar de responderla. Hay muchas cosas para responder. Entonces, esa es como que la base de la investigación. O sea, el tratar de hacerse preguntas, que le llamamos preguntas de investigación, ya te tocó hacerlas en tus trabajos. Y esas preguntas de investigación, pues tratar de contestarlas. Entonces, lo podemos estudiar cosas así, simplemente hasta saber qué especies, así que siempre cuando dices, si estudias biología y te enseñan algo, ¿qué especie es? Como si no supiéramos todas las especies, ¿no? Digo, a veces con trabajo, o sea, pues es un nidario y qué especie, pues quién sabe, ¿no? Pero sería una pregunta, pues simplemente qué especies hay, ¿no? Vamos a Veracruz y qué especies de corales hay. Entonces se pueden, ya están estudiadas, pero de todas maneras siguen apareciendo especies o algunas cosas interesantes dentro de las especies. Y puede ser simplemente hasta fotografiarlos, poder tirar, delimitar un área que le llamamos cuadrantes, o tirar una línea que le llamamos transectos para delimitar un área, para contar y decir, ah, bueno, pues hay tantos corales por metro cuadrado, de tantas especies, y después ver en qué condición están. Ah, bueno, están enfermos, tienen blanqueamiento, tienen una parte muerta, tienen una enfermedad, porque también se enferman. Y entonces podemos ir contando cosas así sencillas, digamos, entre comillas, y digamos que son estudios a nivel macro, ¿no? Con menos resolución, pero podemos irnos al interior. Bueno, agarramos una especie y bueno, está enferma. Bueno, ¿qué parásitos o qué patógenos son los que la están enfermando? Hay una exalumna que ahorita está haciendo su doctorado, que está trabajando en Puerto Morelos con una doctora, Patti Tomé, y está viendo inmunología en corales. O sea, así como nosotros tenemos un sistema inmunológico, ellos también tienen un sistema inmunológico, digamos, más sencillo, pero de todas maneras, cualquier cosa que quiera entrar, ellos también tienen una defensa. Entonces está estudiando, imagínate, a ese nivel. Otro exalumno, que ahora ya es también, y él es investigador, está en la ENES Mérida, está trabajando con las hojantelas y está viendo ya a nivel molecular qué es hojantelas primero qué especies de hojantelas o qué tipos de hojantelas dentro de las más especies son más resistentes a este cambio climático, ¿sí? A elevadas temperaturas. Y entonces ver que incluso a qué genes se apagan y qué genes se prenden y tratar de hacer o bueno, descubrir qué hojantelas son las que resisten más y tratar también incluso de hacer algunos probióticos para ayudar a a los corales. Y entonces yo le decía que hacer como su Yakult, ¿no? Esos probióticos para darle a los corales y que sean más resistentes al cambio climático y tratar de darle esas especies de sojantelas que son más resistentes, incluso hasta llegar hasta edición, por si no las quieren aceptar, que las acepten, porque
A veces no todos los corales aceptan todas las hojantelas, algunas son muy específicas, otros tienen más especies dentro, o sea, es toda una comunidad. Y bueno, y así, así que nos podríamos seguir platicando de todas las investigaciones que se pudieran hacer, ¿no? Y si te gusta la parte genética, si te gusta la parte evolutiva de filogenia, incluso en la siguiente semana en Ciudad Universitaria, hay un curso de corales fósiles, o sea que también podemos hablar de los fósiles, que es otro mundo, ¿no? Digo, ahí sí sé un poquito menos, porque los corales fósiles es totalmente diferente a los corales actuales, ¿no? Para reconocer las especies. Entonces, prácticamente de lo que tú quieras investigar, como hace rato dijo Ale, que son como nosotros, es cierto. O sea, ¿qué le podrías investigar a una persona, ¿no? O al ganado, o a las arañas. Entonces, son animales y todos los animales, pues sienten, comen, se reproducen, tienen relaciones entre ellos con otros seres vivos. Y entonces todo eso lo puedes estudiar. Entonces, nunca acabaría, ¿no? Nunca acabaría de hacer preguntas y quién sabe si algún día lleguemos a conocerlos también para decir, ah, bueno, pues podemos hacer esto y los podemos proteger de esta manera, de esta manera, de esta manera, o podemos guardar genotipo, que también ya lo están tratando de hacer, guardar el genoma por si se llegan a perder algunas especies. Ah, pues ya sacas tu frasquito de genoma y vámonos, hacemos nuestro coralito que se perdió, la especie que se perdió, ¿no? Hasta eso también se está haciendo. Súper interesante. ¿Tú qué opinas, Ale? La verdad es que estoy muy sorprendida porque, igual como mencioné en la introducción, siempre que pensamos en los océanos, en el mar, nos vamos más a lo muy conocido, ¿no? O sea, los peces que están más en la superficie, los tiburones, los delfines, pero hablar de los nidiarios ha sido algo bastante interesante, por, pues, sí, o sea, te sacan de las creencias que tienen que solo están ahí, ¿no? O sea, que solo están de decoración, como se ocupan en las peceras, ¿no? Solo lo ponen como de decoración bonita, pero realmente no entienden la relación que hay con los peces, la relación que hay con otros nidiarios, la relación que hay en el mar, justamente su importancia, ¿no? O sea, hasta para el simple hecho de, tengo amigos que se dedican a tener sus acuarios, bueno, sus peceras enormes, que son como acuarios, igual lo único que hacen es como reemplazar con plásticos los corales, cuando en realidad podrían realizar bueno, podrían poder agregar a un tipo de nidiario para que haya una relación más natural con las especies que estén teniendo, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que una pecera marina incluso es más estable que una pecera dulce acuícola, porque esa es la carta de que estás cambiando el agua. Y aquí tienes que tener sedimento que le llaman tierra viva, tienen que haber bacterias, tienen que haber todos los ciclos biogeoquímicos se tienen que dar en una pecera para que funcione. Los nidarios, fíjate, los nidarios, en teoría, vamos a ponerlo así, aunque nos podemos meter en problemas filosóficos incluso, les mencionan que son inmortales. Realmente, si tú no hicieras nada, no cambiaras, estos organismos seguirían viviendo toda la vida. Van cambiando sus células, por ejemplo, hay los tipos de anémonas que en 48 horas prácticamente cambian todas sus células. O sea, prácticamente no envejecen, no les da cáncer. O sea, digo, sí se pueden enfermar porque llegan bacterias, llegan virus que los pueden enfermar, pero digamos que en condiciones normales, en condiciones estables, ellos podrían vivir toda la vida. Y de hecho, hay estudios que se toman de ejemplo los nidarios para ver por qué no envejecen y qué es lo que está pasando para entender todos estos procesos y realmente ver si nosotros los podemos utilizar después para el humano para no envejecer, aunque bueno, ahí creo que tendríamos que pensarlo un poquito, ¿no? Si así somos 8.000 millones, imagínate si no murieran humanos, se oye con él, pero ya no cabemos, ¿no? Entonces, estos organismos, fíjate, te voy a platicar de una especie que se llama Turritopsis tuticola, que es una medusa, que le llaman la medusa inmortal, y lo pueden buscar así, medusa inmortal, y les va a salir todo el estudio. Hay muchas cosas, ¿no? Pero ese está bien interesante porque
la forma de anémona, como anémona, le llaman pólipo. Y entonces el pólipo pues, es un animalito que es un tubito, tiene como mis dedos así, en medio tiene la boca, estos dedos serían los tentáculos y de esa manera caza con los nidositos que hablamos hace un momento, que son microarpones, ¿no? Y con eso van comiendo. Se reproducen por gemación, o sea, se van clonando, o sea, son clones y clones y clones y clones. Y después en una fase de su vida, producen a una medusa. Y entonces esos mismos pólipos se transforman en una medusa. La medusa tiene la capacidad de reproducirse sexualmente. También igual es como el pólipo, pero hacia abajo. Tiene la boca en el centro y los tentáculos, y estos nadan, y a la hora de nadar es como cuando agarras y pones una escoba, bueno, un trapeador mejor con mojado, y lo sueltas en donde hay tierra y lo levantas y entonces levanta toda la tierra que se le queda pegada. Eso más o menos es parecido como va comiendo todo el plancton. Entonces, esta medusa se reproduce, puede formar unas larvitas, esas larvitas llegan y forman más pólipos y así, van creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, esa misma medusa puede tener una reversión y volverse otra vez como si fuera un huevo y después de ahí volver a dar una medusa. O sea, imagínense que nosotros así, ay, como que ya no me gusta cómo soy, ¿no? Y me regreso otra vez a hacer huevo y otra vez vuelvo a empezar, ¿no? Entonces imagínense, llega el ciclo de vida de esa medusa es muy interesante. Pero si hiciéramos un conjunto de todos los ciclos de vida, lo que pasaría con los nidarios, vamos a ver que es algo sumamente fascinante porque hay de todas las formas que te puedas imaginar de atajos para seguir viviendo. Hay una película por ahí que se llama Invasión de Medusas, en donde ven medusas que son como de 3,5 metros de diámetro y son carnívoras, se van comiendo los peces. Y esas medusas, de repente hay muchas, pero son formadas por unos pólipos que son muy pequeñitos y que pueden estar cientos de metros en el fondo. Y entonces de repente empiezan a producirlas por algún cambio que hay en el ambiente y empiezan a producir más medusas, más medusas, más medusas. Y entonces pues prácticamente ya no pueden pescar los pescadores de estas costas, los peces, porque ellas se los comen. Aunque hay y por ahí sale otro tema, en Sonora hay una pesquería de medusas para comer. Bueno, ¿quiénes se las comen? Pues los asiáticos, ¿no? Ya saben que ellos comen muchas cosas. Entonces, bueno, en fin, ya digo, nos podríamos seguir alargando, pero el tiempo es limitado, ¿verdad? Y bueno, y si me preguntan de cosas que me gustan, pues bueno, nos podríamos seguir aquí un buen rato. Sí, claro que sí. La verdad es que es un tema súper interesante y súper completo. Y pues rápidamente, justamente como decía Ale hace un minuto, hay mucha gente a la que le gusta tener sus peceras, sus acuarios. Y me imagino que habrá algún entusiasta que se pregunte si es viable o es posible tener estos organismos, una anémona, un coral pequeñito, en su casa. ¿Esto es así? Sí, 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 sí se puede. Pero siempre, esa es otra cosa que podemos ayudar también en la parte natural, que sea certificado donde lo compran. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no lo extraigan. O sea, porque ¿para qué lo quiero tener en una pecera si él vivía bien en el arrecife o en cualquier lugar donde se haya sacado y él estaba cumpliendo una función? Sí, ya sea de alimento o alimentándose de otros organismos para que no se produzcan de más, ¿no? Entonces, mantienen el equilibrio. Entonces, nada más hay que buscar que eso donde yo lo compre sean sacados de algunos acuarios que se produzcan exactamente para el ornato. O sea, no con que los extraigan del ambiente. Creo que eso nos ayudaría muchísimo y la verdad es que sí estoy de acuerdo que sigan habiendo mascotas, que sigan teniendo las peceras, pero hay que ser responsables en ese sentido. Y pues bueno, disfrutarlos. Y si tú tienes tu pecera bien, hay todo un sistema para poderlos mantener. Puedes tenerlo, pues bueno, pueden durar más que tú incluso, ¿no? Entonces, pues sí, 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 que sí se haga porque eso nos ayuda, ¿no?
vayan a los acuarios, al acuario en Bursa, al otro acuario ay, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó En ahorita su China. nombre. Ajá, ándale. Sí. Y el acuario de Veracruz, y todos los acuarios, ¿no? Y si salen del país, hay un montón de acuarios también que y todos, las peceras marinas es lo más bonito, porque son coloridas, y los invertebrados, pues como tú dices, en lugar de poner, como decía Ale, ¿no? O no me acuerdo quién de las dos dijo, que los ponían, que los cambiaban por organismos de plástico. Entonces, no, es mejor ver a la medusa o a la anémona que se mueve y ese vaivén. No sé, la natación de una medusa o sea, te hipnotiza, o sea, estarse moviendo, es rítmico. Además, hablando de biotecnología, hicieron probar unos robots y las medusas fueron de las que ese movimiento podría viajar y viajar y ocupaba muy poca energía, entonces como para hacer un robot que pudiera explorar los océanos con algunas cámaras o algo así. Y ese modelo de robot de Medusa creo que es de los que podría funcionar. Eso sí, las mantarrayas que fueron las que, digamos que ganaron, ¿no? Entonces, pues sí, que se ponga su pecera, que adornen, pero siempre siendo responsables en ese sentido, ¿no? Que la obtengamos de un lugar que está certificado, que no se extrae del ambiente. Claro, me parece muy importante resaltar esto. No son organismos que eh, sea correcto ni sea apropiado para el ecosistema ni para el organismo en sí poder extraerlo directamente de su ambiente, ya que hay distribuidores que son autorizados y están en, 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 en respeto con la legislación y con las características de cada organismo. Bueno, pues profe Tello, me da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación, que nos haya regalado estos minutos tan interesantes para poder hablar yo sé que este tema le encanta y le apasiona. A mí también, yo disfruté, créame, disfruté muchísimo sus clases cuando tomé los cursos con usted. Y para todos aquellos que me imagino que, estoy segura, más bien, que usted habrá despertado su interés por estos organismos. ¿Alguna recomendación que tenga para ellos? No sé, un libro, una película o un documental para que profundicen en estos temas. Mira, afortunadamente ahorita estamos en la era de la información, en donde podemos tener pues videos, textos, de todo, ¿no? Primero pues que visiten estos lugares, ¿no? O sea, el pabellón de la biodiversidad, todos los acuarios, y entonces ahí los van a ver vivos, ¿no? Y ya después ahí esas preguntas, que se hagan preguntas y hay muchos videos, o sea, hay videos que hay desde poner, ¿qué es una medusa, no? Y entonces les salen algún videíto para ver cómo se mueven las medusas, todas esas filmaciones. Hay una serie que se llama Shape of Life, o Travesías de la Vida lo traducen. Y esa serie está increíble, ¿eh? O sea, es una serie que luego les poníamos o se las recomendábamos. Están en YouTube. Y son 8 programas. Yo les recomendaría que lo vieran todos, ¿no? Pero el 2 es el que habla de nidarios. Y entonces es de divulgación, pero divulgación científica. Y esa de divulgación científica, hace esos 8 programas, empieza desde las esponjas y terminan hasta los cordados, viendo cómo, digamos que a grandes pasos evolutivos, cada uno de los grupos como que fue adquiriendo para llegar a conocer la vida de los animales como la conocemos, como nos vemos a nosotros, o vemos a un caballo corriendo, o vemos a un perro, a un águila volando. Bueno, ¿cómo llegó hasta allá? Con los primeros animales. Creo que eso sería bastante interesante. Y lecturas de divulgación, yo creo, para empezar. Ya para profundizar, pues ahora sí que ya cada quien como le vaya interesando, y utilicen la inteligencia artificial. Háganle preguntas o hazme un cuadro comparativo o explícame esto, y la inteligencia artificial les va a ayudar muchísimo, muchísimo. O sea, ya está aquí, hay que utilizarla como una herramienta de aprendizaje también. Yo creo que eso es lo que recomendaría. Ya algo más específico, pues está pues ya cuando sientas a esa carrera, a la carrera de biología, pues bueno, pues ya nos vamos metiendo un poquito más, ¿no? Cada vez.
Muchas gracias por sus recomendaciones. Ale, ¿quisieras agregar algo más? Agradecerle porque de verdad hoy aprendí lo que no hubiera aprendido en ningún lugar. La verdad me quedé sorprendida. La verdad a mí me da un poquito de miedo los peces. Es una fobia como medio rara que tengo. Pero cuando he estado, me gusta ir al mar, ¿no? A quien no le gusta ir al mar. Entonces, una vez intenté entrar de buzo y, bueno, ver justamente cómo es esa relación simbiótica, mutualista, esa relación que hay en el mar es impresionante. Y con todo lo que nos explicó, ya no voy a ver a estas arrecifes, a estas medusas como solamente organismos más, sino organismos sorprendentes. La verdad, muchísimas gracias. Y pues, Ale, gracias, siempre nos traes invitados increíbles, la verdad. Pues yo les Sí, agradezco a pues las dos y les deseo mucho éxito en su canal y claro que ya lo sabe Alexia, ¿no? Si los puedo apoyar en lo que sea, adelante, estoy dispuesto, ¿no? Y pues bueno, me apasiona el tema y me gustan todos los organismos marinos y dando clases de zoología, pues bueno, le vas aprendiendo a todos, ¿no? Esto sé un poquito más, de los otros sé un poquito menos, pero también pues podemos platicar a nivel de divulgación y todo. Y les deseo mucho éxito. De verdad, gracias y qué bueno que haya gente como ustedes que se toman el tiempo para hacer esa difusión y hacer que llegue a todas las personas este conocimiento, porque entre más conozcamos nuestro mundo, más lo vamos a querer y más le Claro, vamos a tener respeto, claro. más lo vamos a cuidar, o sea, creo que eso es lo principal. Y Ale, pues igual también, estudia los peces y vas a ver que al rato ya no te van a dar miedo, ¿no? Sí, sí, me dan como, Bueno, me ¿y si causa comes una fobia peces? medio rara, pero ¿Y si comes pescado? ¿O tampoco? no. No, o sea, el miedo es muy grande, pero bueno, sí, yo creo que si los estudias vas a ver que te van a gustar, por lo Sí, menos de hecho, verlos. he ido a acuarios como para tratar de quitarme como ese miedo. Puedo verlos durante un momento, pero ya de repente es como que me empiezo a poner nerviosa. Pero la verdad es que sí, o sea, pues uno como amante de la ciencia ama la vida, ¿no? Entonces, trato de acercarme, pero pues la verdad, otra plática que nos quiera dar de peces, chance ya de ahí. Ah, bueno, pero mira, no sé tanto de peces, pero sí puedo recomendarles a alguien que sabe muchísimo de peces, ¿no? Pero fíjate, te voy a dejar una tarea, Ok, ¿sí? O sea, cuando vayas a un acuario y veas a los peces, ve cómo nada. Pon atención en cómo nada. Y tienen varias aletas. Entonces tú ve un pez y ve qué aletas son las que usa para nadar. Y te vas a dar cuenta que no todos nadan igual. ok. Son bien diferentes todos para nadar. Y te va a sorprender. Y vas a ver que al ir buscando eso, los tipos de peces y cómo nada, vas a ver que te va a empezar a llamar un poquito la atención. Y después me platicarás, ¿no? O ya Sí, me platica, sí. por si ya no te veo en poco tiempo, ¿no? Esperemos vernos pronto porque la verdad está muy interesante. Me gustó muchísimo. Pues sí, muchas muchas gracias. gracias y pues sí, está abierta la invitación para cuando quiera volver con nosotras a platicar de más nidarios o de cualquier otro tema. La verdad es que siempre es un gusto, un placer contar con usted acá. Pues muchas gracias, chicas. Gracias, Paso y mucho éxito. muchas gracias.